Y pues bueno, vamos a empezar, ya saben, con una oración en este miércoles que nos toca igual recibir la palabra de Dios, que nos llena de paz y nos da respuestas. Más que todo, nos da respuestas y nos da enseñanzas, porque precisamente eso es lo que estudiamos, las enseñanzas de Jesús. Entonces vamos a poner en oración, si quieren acompañarme, cerrando sus ojos. Amado Dios, te damos gracias por un miércoles más de poder compartir de tu palabra. Gracias porque todos la recibimos, porque al leerla te estamos escuchando directamente a ti, porque son cosas que tú nos enseñaste. Nos dejaste plasmadas en el libro sagrado de la Biblia para que nosotros podamos ser enseñados sobre una vida contigo, sobre una vida que nos edifica. Yo te pido que cada uno de los que estamos aquí abramos nuestro corazón y nuestra mente para recibir la palabra que hoy nos quieres dar a cada uno de nosotros. Y aquí es el momento entre que cada uno de los que estamos aquí orando le pidamos a Dios sobre esa palabra que necesitamos escuchar, sobre esa respuesta, sobre esa continuidad en decisiones o acciones que nos están sucediendo. Y ahorita podemos darnos esos segundos para decirle, amado Dios, internamente, dame una respuesta, dame una palabra de aliento sobre esta situación que estoy viviendo, sobre esta situación que estoy enfrentando, sobre esta situación simplemente que vivo. Así que cada uno aquí le podemos pedir a nuestro Dios que nos revele. Gracias, mi Dios. Te glorificamos y te pedimos que en todo este momento estés tú mostrándonos a través de mí lo que tú quieres mostrarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pues excelente equipo. Un gusto tenerlos, ya los vi por ahí. Ana, Ruby, Vero, Raúl, Gaby, Pau, un gusto. Entonces, como lo he dicho anteriormente, les recomiendo muchísimo siempre tener su libreta para hacer las anotaciones que hoy pues vayamos a estudiar en la palabra y que Dios nos vaya a ministrar este día. Entonces, le voy a pedir ahorita de favor a alguno de ustedes, le voy a pedir de favor a ti, Gaby o Raúl, a los dos los voy a poner ahorita como co-hosts para que si me pueden ayudar a aceptar a las personas, porque ahorita, como estoy desde el celular, no puedo alcanzar. Entonces, muchas gracias, Gaby. Entonces, sí, es que vamos a compartir. Entonces, miren, vamos a empezar a compartir lo que es el libro de Mateo, que les he platicado que si quieren ustedes empezar a leer la Biblia, siempre empiecen por Mateo, porque Mateo es el principio del Nuevo Testamento y es donde nos platica, más bien nos enseña, nos da a conocer cómo empieza la vida de Jesús y cómo empieza también sus enseñanzas. Entonces, vamos a empezar aquí con el capítulo 11 y dice así. Jesús y Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías? A quien hemos esperado o debimos seguir buscando a otro? Y Jesús les dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. En el versículo 5 dice, los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Entonces, en esta parte es el principio donde Jesús le está diciendo, mira, si te estás dando cuenta que a través de los milagros que hace Jesús, a través de Dios que le da esa capacidad, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos estaban llenos de lepra eran curados, los que no podían oír, oyeron, y los que estaban muertos resucitaban, y a los que estaban pobres, sin esperanza, porque acuérdense que la pobreza no solo es una pobreza económica, es una pobreza espiritual.
donde se sienten que no valen nada. Es que espiritualmente es diferente el valor que Dios nos da al valor que en el mundo podríamos pensar que tenemos, porque el valor que Dios nos da no depende del dinero, ni de las cosas que tengamos, ni del conocimiento que podamos tener. El valor que Dios nos da simplemente es por tener fe en Él y hacernos ser sus hijos o sus hijas. Entonces, por eso es tan importante que cada uno de nosotros, aquí que nos está diciendo esta palabra, es reconozcamos el valor que Dios tiene sobre nosotros, la percepción que Dios tiene sobre nosotros. Siempre dice la palabra que nos define como lo más amado y lo más precioso que Dios tiene en su creación, que somos cada uno de nosotros. Y vamos a seguir estudiando, dice versículo 6, y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? ¿No a la gente que usa ropa costosa vive en los palacios? ¿Buscaban a un profeta? Así es, y es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren a las escrituras cuando dicen, mira, envió un mensajero por anticipado y él preparó el camino delante de ti. Y esta voy a platicar un poquito de la historia para los que no lo saben. Antes de la venida de Jesús, Juan el Bautista fue el antecesor de preparar como el terreno, preparar las personas para que la llegada de Jesús pues fuera con mayor impacto. Entonces, a través de Juan el Bautista fue que empezamos a tener toda esa parte, por eso se llama el Bautista, porque empezó con el bautizo. Y después, a través de que viene Jesús y después ya crece y empieza su ministerio de predicar a las personas a la edad de aproximadamente 30 años. De hecho, el evangelio que dio Jesús directamente fueron 3 años y fracción aproximadamente. Obviamente no hay un tiempo exacto, pero eso es lo que está como escrito. Y quiero que vean en esos 3 años, pues cuánta bendición nos dejó y que a partir de ahí, todos sus discípulos que estuvieron con él fueron los que escribieron este testimonio de lo que vieron, escucharon de él. Y también, pues obviamente podemos ver en el Antiguo Testamento, pues antes de la venida de Jesús, pues mucha revelación que Dios les daba a los hombres de fe, a cada uno de los profetas que estuvieron antes de la venida de Jesús. Pero a través de la venida de Jesús es cuando se cumple esta profecía que de lo que dice aquí, dice, mira, envía un mensajero por anticipado y él preparará el camino por delante de ti para que venga el Mesías. Y entonces el versículo 11 dice, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Y miren, aquí me quiero detener un poquito. Ahorita que estábamos hablando del valor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Aquí nos los está reconfirmando, dice, aún la persona que se sienta o pueda definirse como más insignificante, en el reino de Dios, o sea, en el cielo, es superior a una o cualquiera de los grandes discípulos de Jesús. O sea, nos está poniendo ese mismo nivel, pero para eso dice en el reino. Y en el reino del cielo, el reino del cielo también se puede vivir aquí en la tierra cuando nosotros estamos en la presencia de nuestro Dios. Entonces, hoy Dios nos está hablando un poco del valor. Vamos a ver hacia dónde más nos lleva. Dice, desde los judíos en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. O sea, ahí está definiendo que desde los antiguos tiempos hasta Juan el Bautista, el reino de Dios siempre fue violentado. O sea, de alguna manera había una oposición. Y dice, pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Entonces, dense cuenta cómo esta parte es algo que sí es como bien revelador porque
Si empiezan ustedes a estudiar la palabra y se empiezan a escuchar varios testimonios, es que por todos lados, aún en personas que estudiaban la Biblia o que tenían otras versiones de la Biblia y otras creencias, se han dado cuenta que a pasar del tiempo hay evidencia de que esa profecía que se estaba buscando durante muchos años, pues fue cumplida con la venida de Jesús. Y que realmente el acontecimiento de Jesús, porque mucha gente, y era algo que yo escuchaba antes de estudiar la palabra, decían, es que eso lo inventaron los en el Vaticano o los religiosos para controlar a las masas. O sea, realmente Jesús sí fue alguien como un maestro ascendido, iluminado y que sí tuvo gran influencia, pero la religión lo agarró para controlar a las masas. Entonces vean cómo este tipo de creencias, si nosotros la discernimos, nos vamos a dar cuenta que eso no puede ser, porque el poder de Dios y la manifestación de su amor y de todo lo que nos da va más allá de eso. De hecho, vean, aquí habla mucho también de que hay gente que está buscando a Jesús, que alguien está buscando a Dios. Y si recuerdan lo que la semana pasada estuvimos estudiando, de que decía en Apocalipsis, que leímos la semana pasada Apocalipsis, decía, bueno, tú podrías buscar ser una persona buena, ser una persona muy honesta y buena, pero si te olvidas de tu primer amor, o sea, de Dios, entonces, de alguna manera, de nada sirve. Entonces, esto nos está llevando nuevamente a saber que Dios nos quiere primeramente con Él y que esto que estamos estudiando no solo es como una palabra más, sino es que es una revelación de que las profecías que en algún momento se dijeron se volvieron realidad y se manifestaron en Dios. La palabra manifestación, el único que puede manifestar realmente es nuestro Dios y Él es el que se manifiesta. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que saber que si estamos estudiando y alimentándonos de esta palabra de Dios, es porque es algo muy poderoso, es que es algo muy revelador y es algo que realmente transforma vidas y que como aquí lo dice el hecho de estar en el reino. Y estar en el reino es estar con Él. Y vamos a ver qué más nos dice. El versículo 15 dice, todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y eso la palabra de Dios siempre lo repite muchas veces, pero la idea es, lo que nos dice es estar abiertos nuestros oídos para escuchar más allá. Y acuérdense también lo que vimos la semana pasada, que hablábamos de cárceles mentales, de ideas, de creencias que de pronto podríamos tener cada uno de nosotros y eso de alguna manera bloquearnos. Recuerden que también en otras partes de la palabra que también hemos estudiado, dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino que escucha la palabra de Dios, porque definitivamente cada uno de nosotros nos podemos equivocar en cuanto a las decisiones y las cosas que queremos tomar. Entonces voy a regresar a este punto otra vez. Esto es una revelación poderosa que ha movido a millones y millones de personas en este mundo. Entonces, si nosotros nos alineamos a ese gran poder, sé que Dios nos va a dar una bendición más grande. Así que vamos a continuar. Dice, versículo 16. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Le preguntaba. Y dice, se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Escuchen lo que está diciendo. Dice 17. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber. Y ustedes dicen, ¿está poseído por un demonio? El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón, un borracho, es un amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. O sea, aquí nos está hablando también de lo que veían las demás personas y que las demás personas van a empezar a juzgar. Vean hasta qué punto puede juzgar a alguien. A Juan el Bautista lo juzgaban que estaba poseído por un demonio y que ese demonio pues lo estaba llevando a hacer cosas incorrectas.
Pero vean aquí cómo también lo definen, que el Hijo del Hombre es Jesús. Y dice, también lo ponían como si fuera todas estas cosas que no eran. Entonces, por eso al final dice esto. Y aquí también nos habla cada uno de nosotros de cosas que de pronto alrededor de nosotros podrían estar hablando. Muchos podrían juzgarnos de, sí, pues ya se volvió un religioso, ya ahora sí se volvió un hermano, porque hay mucha gente que critica con esa palabra a los que seguimos a Jesús, independientemente si lo hagas de una denominación católica, evangélica, lo que fuera, pero siempre viene como ese juicio. Pero independientemente lo que te juzguen o te digan a partir de ahora, dice al final del versículo 19, dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Y hemos escuchado y les he repetido muchas veces una de las enseñanzas más grandes que dice la palabra que dice, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos serán conocidos. Y por eso dice aquí, la sabiduría de Dios se demuestra por nuestros resultados. Y aquí se estaba demostrando por el resultado de lo que hacía Jesús en cada una de las personas que él compartía la palabra. Entonces es en ese punto donde nosotros tenemos que enfocarnos en él, porque esa sabiduría es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría que nos da una vida nueva. Entonces es ahí donde tenemos que enfocarnos, no enfocarnos en qué hacen los demás, porque nos vamos a perder, porque tal vez, puesto desde otra perspectiva, nosotros podríamos ser esas personas que estamos juzgando a nuestros hermanos, que estamos haciéndonos ver cosas negativas sobre los demás, pero aquí dice Dios. Enfócate en ti, porque de ti vendrán esos resultados. Enfócate en Jesús, porque Él es el que nos va a dar la verdad. Entonces, ese es un llamado que hoy Jesús nos quiere decir. Al principio nos estaba hablando del valor que lo que somos para Él, pero hoy también nos está hablando de que si somos valiosos para Él, Él es el modelo a seguir. En Él tenemos que estar puesta nuestra atención y también en Él es donde debemos de enfocarnos para tener esos resultados que van más allá de lo que la gente pueda ver. Y saber esto, de qué, y de verdad se los digo con mucho corazón, de verdad, ¿de qué nos preocupa tanto lo que los demás piensen de nosotros? ¿De qué sirve preocuparnos tanto de qué va a pensar el otro si lo estás haciendo bien en tu vida o no? ¿De qué nos va a importar tanto si te catalogan como una buena mamá, como un buen papá o como un buen hombre o mujer? ¿De qué nos va a servir que el mundo tenga una opinión positiva o negativa de nosotros? La verdad es que de nada. Si nosotros tomamos esas opiniones de los demás y las hacemos nuestras, y esas opiniones de los demás las hacemos nuestras, pues entonces aquí viene la pregunta para cada uno de nosotros. Es, ¿ellos pueden ver toda la verdad? ¿Ellos pueden tener claridad de todo? Y la respuesta que vamos a tener es que no. Entonces, ¿en dónde nosotros tenemos que esforzarnos para que de quién debemos de estar nosotros ocupados que tenga una opinión de nosotros buena? Pues parecería obvio, pero a veces se nos olvida. El único que realmente importa sobre todas las cosas es nuestro Dios. Que nosotros seamos buenos ante Él. Que nosotros, porque Él todo lo sabe. Él todo, o sea, nosotros no podemos engañar a Dios. Él sabe lo que está dentro de nuestra mente, Él sabe lo que está en nuestro corazón, Él sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que a través de la humildad, que ya hemos hablado también de eso, de la humildad que es reconocer y saber que sin Él no podemos, que sin Él es difícil poder vivir este mundo, y entonces a través de esa humildad es que Él nos puede levantar y nos puede llevar a grandes cosas. Así que hoy Dios nos quiere decir esto. Olvídate de lo que piensan los demás de ti y empiézate a enfocar en lo que Dios piensa de ti.
Pero recuerden esto, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que no hayamos hecho cosas bien, a pesar de que todavía nos falte mucho camino, hoy te quiero decir, Dios te ama. Dios te ama y Dios no vino a condenar al mundo. Dios no vino a hacernos culpables de las situaciones. Dios vino a salvarnos. Dios vino a amarnos y a rescatarnos. Pero ustedes saben que muchos, aunque viene esa solución, no lo creen. Y vamos a seguir con el estudio. Dice, versículo 20, juicio para los incrédulos. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. Vean, aquí está poniendo Jesús diciendo, ok, no puede ser que a pesar de que han visto mis milagros, ellos, está hablando del mundo, de la gente que estaba alrededor, dice, no se han arrepentido. Y no se han arrepentido específicamente de sus pecados. Y acuérdense, hemos estado viendo a través de estos estudios que el pecado es lo que te lleva a muerte. Y hemos puesto muchos ejemplos, desde situaciones de alcohol, desde situaciones que empieza con una copita y de ahí empieza la puerta del pecado. Puede ser situaciones hasta que empieza un pensamiento de incoherencia, de codicia y de diversas cosas que de pronto podemos decir, es que es normal, es que es normal, todos de alguna manera pensamos así. Pero quiero que se den cuenta que esos son raíces y que muchos de esos pensamientos, muchas de esas situaciones, si cada uno de nosotros nos ponemos a tomar conciencia, en el pasado, seguramente lo pensamos, seguramente lo hicimos y vivimos las consecuencias de nuestros pecados. De aquí quiero que nos tomemos cada uno ahorita unos minutos, porque cada uno de los que estamos aquí, seguramente hemos vivido consecuencias de esos pecados. Y tal vez esos pecados que cometiste, más allá de lo que la connotación religiosa que puede decir, es que el pecado a veces lo vemos como un castigo divino, pero realmente quiero que vean es simplemente resultados de nuestras acciones y que todos esos resultados de nuestras acciones tienen una consecuencia. Entonces, maduramente es reconocerlos y ante Dios buscar el arrepentimiento, aunque al principio no lo sentamos realmente de corazón, ¿sí? Pero aún así, vamos a ver qué más nos dice la palabra. Dice, versículo 21. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Carpenaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos, pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio, aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. Y vean, esta es una palabra que también hablamos la semana pasada, de que también Dios reprende. También Dios, la parte de Dios, de Jesús, sus enseñanzas no solo son enseñanzas de amor, de misericordia, y decir, mira, claro, o sea, tú sigue haciendo las cosas incorrectas y no pasa nada. Jesús tiene que hablar de esta manera. Esto se llama reprender. Y es hablar fuerte y decirle a los demás, ok, y vean con qué los compara. Los compara con ciudades que se destruyeron. Y les dijeron, ok, si ustedes no son capaces, y quiero que reflexionemos esto. A veces, cuando traemos ese orgullo, esa terquedad, esos sentimientos que de pronto decimos, ay, no, yo lo voy a hacer a mi manera. No, yo porque tengo que perdonar a la otra persona. O yo porque tengo que ser el primero en hacer algo que la otra persona tiene que hacer. Ese orgullo
O también estas veces que nosotros reconocemos que no hicimos bien las cosas y no somos capaces de poder decir, sí, está bien, me equivoqué. Y pedir perdón primeramente a Dios y arrepentirnos de esas fallas. Porque cuando tú te arrepientes genuinamente, en la mejor persona que puede beneficiarse de eso, ¿quién creen que somos? Pues somos cada uno de nosotros. Porque en el momento que nosotros aparentemente le otorgamos el perdón a otra persona, el ganador parece que va a ser la otra persona. Pero en realidad el que está ganando, porque estamos ganando un galardón mayor que solo simplemente un hecho de que alguien nos perdonó. Estamos ganando esa misericordia de nuestro Dios. Porque también recuerden que dice la palabra, que en la medida que tú mides, tú también serás medido. En la medida que tú juzgas, tú también serás juzgado. Y en la medida que tú perdones, tú también serás perdonado. Y yo no sé por qué hoy les estoy hablando de esto, pero yo sé que Dios tiene ahí algo entre nosotros. Y si recuerdan, en los estudios pasados también nos decía, a ver, escudriña tu corazón. Todavía hay alguien en el cual tú todavía tienes sentimientos de ira, de enojo, de lo que hizo en el pasado en tu vida. Y Dios quiere en cada uno de los que estamos hoy aquí en estos estudios, porque es la palabra de Dios que nos lleva a esto. Dios quiere que vayamos más profundo en nuestro corazón y que podamos sacar eso de nosotros, porque eso es como un, una bacteria, algo que empieza, un virus que empieza a llenarse en nuestro corazón y de pronto empieza a descomponer todo. Pero hoy Dios quiere decirnos, podemos salir de ahí. Y vean, aún va a haber personas. Va a haber personas que en algún punto no van a creer. Y aunque vean milagros en nuestras vidas y aunque vean cosas en nuestras vidas, aún así van a estar muertos, van a estar ciegos. Y por eso, y lo vimos también la semana pasada, recuerden esto, a nosotros, a ti y a mí y a cada uno de los que estamos aquí o de los que vayan a ver la grabación, no nos corresponde juzgar al prójimo. No nos corresponde nosotros ser la ley, sino aquí dice, el único que puede juzgar, y eso lo va a hacer al final de los tiempos, es nuestro Dios. Entonces, ¿de qué se trata esto? De enfocarnos cada uno de nosotros en lo que es nuestra propia vida y de lo que nos corresponde hacer y que dejemos a los demás, porque aquí viene también esta parte hacia nosotros, dejemos de juzgar, porque si nosotros dejamos de juzgar, vamos a dejar de ser juzgados. Y créanme, esto del juicio es algo muy complejo, porque venimos de una cultura que todo lo juzga. Juzga si el vecino está haciendo las cosas bien, si el gobierno, si la familia, si el papá, la mamá, todo es un juicio. Y el tema del juicio es que viene, pues obviamente con un sentimiento y con una emoción negativa. No es, sí existe una opinión constructiva, pero cuando le estamos metiendo esta parte donde dijéramos cada uno de nosotros, y aquí es donde yo les pido a cada uno que respiren, a ver si estamos aquí, respiremos y vamos a pedirle a Dios que nos muestre en qué personas, o puede ser hacia nosotros mismos, en quién más hemos estado juzgando de esta manera. Y que ahorita, en este momento, en este instante, le pidamos a Dios que nos perdone, tal vez por juzgarnos tan fuerte, otras veces, tal vez por juzgar al otro tan fuerte, porque muchas veces no tenemos ni idea de lo que el otro está pasando. Así que, mi Dios, yo te pido en este momento que cada uno de los que estamos aquí y que hemos juzgado fuertemente a nuestros hermanos, a otras personas, hasta nosotros mismos, te pedimos que nos perdones y nos arrepentimos muchas veces por haberlo hecho y ser tan duros. Ayúdanos, Padre, en tu nombre a romper esas raíces de juzgar a los demás, esas raíces de condena. Y te pido, Padre, que también nos ayudes a liberarnos de esas raíces de juicio hacia nosotros, hacia nuestra pareja, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos. Y ayúdanos a cambiar eso
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque, hermanos, nosotros no vamos a poder. Pero dice la palabra, si nosotros somos capaces de arrepentirnos y somos capaces de reconocerlo, en esa humildad, Dios nos levanta. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos con la palabra que hoy Dios nos está dando? Acuérdense, a cada uno la palabra le va a llegar de manera diferente. Dios está respondiendo de maneras diferentes a cada uno de nosotros. Nos está dando la claridad de hacia dónde quiere que crezcamos, porque Dios nos lleva a crecer. No podemos quedarnos en el mismo lugar, tenemos que esforzarnos para crecer, aún en medio de las pruebas. Y vamos a ver cuál es la promesa de nuestro Dios, aún en medio de estas pruebas. Dice, Jesús da gracias al Padre. De hecho, podemos ver nosotros en toda la palabra de Dios que siempre Jesús está dando gracias a su Padre y le dice, Padre, gracias por este milagro, gracias por tus maravillas, gracias por tu manifestación en mi vida, por todo. Y vamos aquí al versículo 25 y dice, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Y vean, qué interesante es esta palabra que dice, estas maravillas no se las mostraste a los entendidos y a los más estudiados. Y estaba hablando de todas las personas que antiguamente se creían que eran los más sabios y que sabían todo. Y por eso aquí dice que se la reveló a los niños. ¿Y quién éramos esos niños? ¿O quiénes son esos niños? Eran los que estaban dispuestos a escuchar. Como un niño que cuando tú le enseñas algo, él se lo cree con toda la fe. Así como tú le dices, mira, es que tú eres un superhéroe. Y ellos lo creían. Pero también con ese amor y con esa bondad y ser genuino. Entonces, aquí dice el Padre, Señor, creador de todo, gracias por esconder esto para nosotros. Y luego el versículo 26 dice, sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. O sea, vean, muchas veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo puedo conocer a Jesús? ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues aquí lo dice. Dice, si tú quieres conocer a Dios, conoce a su Hijo. Y si quieres conocer a su Hijo, lee su palabra. Escucha lo que él dijo. Y recuerdan, si estuvieron la semana pasada, les dije que el testimonio escrito directamente de lo que él dijo está aquí. Porque otros podrían contar su propia opinión sobre cómo vivir la vida y las cosas. Pero aquí en estas palabras de revelación está escrito lo que Jesús dejó para nosotros. Esta es la herencia. Hagan de cuenta que es como si nos hubieran dejado el mapa del tesoro. Imagínense, en generaciones pasadas, gente moría por encontrar mapas para llegar a los tesoros. Pero vean qué gran cosa nos dejó nuestro Dios. Nos las dejó el tesoro escrito en esas palabras, en estos libros que hoy leemos y que a través de eso encontramos esos tesoros que hemos estado buscando en nuestra vida. De verdad, no necesitamos mayor mapa que ser dirigidos por la palabra de nuestro Dios. Y a nosotros estar en contacto con esta palabra todos los días, Dios nos va dando la revelación por dónde llevarnos. Entonces, qué bendición tenemos. Y dice, el Padre es que también conoce al Hijo y el Hijo decide a quién se le revela. O sea, créanme, si cada uno de los que estamos aquí hoy estamos escuchando de la palabra de Dios, es porque Dios quiso que tú lo vieras. Pero algo más grande, dice, que tú pudiste escuchar, tuviste la capacidad de ser humilde para estar aquí y para escuchar su palabra en muchos lugares. Entonces, eso es una gran bendición, porque Dios a todos se les puede revelar, pero ¿qué creen? No a todos se les revela, porque algunos tienen tan duro el corazón y tanto orgullo en su corazón, que su corazón está hecho una piedra,
y están envanecidos. Cuando decimos envanecidos, es que están gloriados, están eh, vanagloriados por otros dioses. Y cuando digo otros dioses, no es literalmente otro dios. A veces esa vanagloria se la dan a su trabajo, a veces ese dios es el dios del dinero, a veces ese es el dios de la fama, a veces es el dios de la inteligencia, y que eso, por encima de todos, Dios se vuelve secundario. Pero aquí es donde Dios nos dice, yo soy el primero. Yo soy el primero. Si yo mandé a mi hijo Jesús para revelárselo a ustedes y él mismo se revela en cada uno de ustedes para darles lo que necesitan para vivir, pues qué maravilla tenemos hoy. Y bien, aquí viene una promesa muy grande. Tal vez hoy, entre todas las situaciones que estamos viviendo, los que estamos aquí, situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones donde en esta época el enemigo nos va a trabajar mucho por ponernos muchas cargas. Esas cargas que fueran como piedras pesadas son piedras donde literalmente la mayor de ellas son cargas mentales. Son ideas, son creencias, son metas que nos ponemos, porque muchas veces eso se llama afanarse. Nos volvemos tercos y con tal de lograr esa meta, a veces eso se vuelve tan pesado, sostener esas metas y esas cargas. Pero miren, el tema es cuando nosotros creemos que vamos a poder con todas esas cargas, que cuando nosotros creemos que somos capaces de poder soportar todas esas cargas, sean mentales, sean emocionales, sean físicas. Pero vienen, aquí es donde lo vamos a ver desde dos perspectivas. Y la primera es desde la perspectiva que tú te sientes que todo lo puedes. Entonces, tengamos cuidado ahí, porque muchos han caído, porque nadie tiene el poder para sostener esto como nuestro Dios. Pero por otro lado, si hoy tú te sientes rebasado o rebasada, sientes que ya no puedes más por tantas cargas que hoy estamos viviendo, porque este mundo, hoy en esta época, tenemos cargas de todo, de la familia, de la salud, de la economía, de la educación de los hijos, de situaciones que están pasando en nuestras familias, de tantas cosas que pasan. El enemigo hoy opera a través de mandarnos esas cargas. ¿Para qué? Para oprimirnos, para sentirnos que ya no podemos más. Y cuando nosotros decidimos pelear esa batalla solos, sin Dios, va a llegar un momento, y aquí es donde viene esta palabra, que nos vamos a sentir cansados, cansados, donde vamos a sentir que tal vez ya no podemos más. Tal vez hoy no te sientas tan así, pero hoy te quiero recordar algo. Tal vez hay un área de tu vida, un área muy específica. Puede ser, como te digo, el área laboral, el área financiera, el área de tu relación de pareja, el área con tus hijos, que dices, yo ya estoy cansado de esta situación. ¿Y qué es lo que refleja que nosotros declaremos que estamos cansados de estas situaciones? Lo que refleja es que lo hemos querido hacer en nuestras fuerzas. Es que tal vez sí le hemos dicho a Dios, Dios, yo sé que estás aquí conmigo, pero de verdad no nos hemos abandonado para poder decir, mi Dios, yo descanso en ti. Y miren, es así como el juicio que hablamos hace un momento, que es algo cultural, que hemos aprendido a vivir juzgando, pero hoy Dios quiere quitarnos esa raíz. También el hecho de nosotros aceptar esas cargas, porque muchas de esas cargas ni siquiera son nuestras, y muchas de esas cargas ni siquiera son cargas. Nosotros las hacemos más grandes en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, por eso la palabra del día de hoy te dice, hoy nuestro Dios nos dice a ustedes que están cargados y que están cansados en alguna área donde ustedes no han tenido respuesta de nuestro Dios, donde ahorita dices, es que ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Por dónde voy a ir? Pero dice Jesús, y aquí es donde quiero que tomemos una respiración.
Dice Jesús, esto salió de su boca: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que hoy les doy es una carga ligera, es una carga liviana. Entonces, en este instante, en este momento que nuestro Dios nos está diciendo: hey, yo sé que tienen cargas fuertes, yo sé que están cansados, pero les vengo a decir esto: no te desampararé, no te dejaré, y estaré contigo aún en la angustia, y te levantaré y te proveeré y te llenaré de las cosas que tú realmente necesitas. Y dice la palabra que si clamamos a Él con todo nuestro corazón, Él nos mostrará cosas ocultas que ahorita no conocemos. Esas respuestas que estamos buscando. Así que, hermanos, yo les pido en este instante que si alguno se quiere sentar en el piso, se quiere arrodillar, se quiere poner en esta forma de reverencia, o simplemente ponerse ahí a un lado con nuestra, con nuestra cabeza inclinada, cerrar los ojos y declarar y decirle: Señor Jesús, Señor Jesús, tú que todo lo escuchas, tú que todo lo ves, tú que todo lo sabes, sabes lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Sabes cuán cargados podríamos estar. Pero sé, Padre, que tu palabra dice que vayamos a ti los que estemos cargados, los que estamos cargados el día de hoy, los que tal vez no tenemos ni idea de cómo salir de esto. Pero sabemos, mi Dios, que si estamos contigo, que si estamos en tu camino, que si nos aferramos en creer, porque dice que todo el que cree, lo podrá ver. Todo el que cree en la palabra poderosa de nuestro Dios podrá ser ese testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así que, amado Dios, ponemos delante de ti todas estas cargas. Nosotros no podemos más sostener estas cargas. Ayúdanos a poder renovar nuestra mente, a poder renovar nuestro corazón. Y aunque nuestro cuerpo se sienta cargado, cansado y ya no poder más, te pedimos, Padre, que nos hagas descansar nuestra alma. Te pedimos, Padre, que nos sostengas, que nos llenes de tu mano y que solo seas tú quien nos lleva siempre. Así que, Espíritu Santo, manifiéstate en cada uno de los que estamos aquí. Llénanos de lo más profundo que es tu amor y haznos saber, sentir que tú estás con nosotros en cada instante. Y aunque a veces sentimos que no podemos más, siempre tú estás ahí y nos das nuevas fuerzas y nos das revelaciones, Padre. Pero aquí declaramos que sin ti no podemos. Ayúdanos, Padre, a tener esa humildad que tú nos enseñas. Ayúdanos a tener ese corazón, pero sobre todo ayúdanos a que nuestra alma descanse. Porque sabemos que si estamos contigo, dice la palabra que si estamos contigo, ¿quién contra nosotros? Porque tú nos cuidas, porque tú nos reflejas. Así que, mi Dios, declaramos que en el nombre poderoso de Cristo Jesús se rompen todas esas ataduras de juicios, de cargas, de pensamientos, de síntomas.
de cosas que han venido operando en cada uno de nosotros, en nuestras familias. Porque en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo se somete a Él, toda angustia, toda preocupación, todo miedo, toda ansiedad. La aplastamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él se lleva nuestras cargas, porque nosotros humanamente no podemos. Pero el Espíritu de Dios, que cada uno de nosotros estamos aquí, declaramos y declaremos todos que Jesús es nuestro único Salvador y que Él es el único que puede levantarnos a través de todas las situaciones que tengamos. Y pidámosle a nuestro Dios, pidámosles con todo nuestro corazón que esté con nosotros todos los días de nuestras vidas y que esté con nosotros y nos ayude a verlo a Él sobre todas las cosas y que nos permita todos los días ser enseñados por Él. Así que mi Dios, gracias. Gracias porque tu palabra es como un bálsamo para aquellos que sentimos dolor. Porque tu palabra es un aliento para aquellos que ya no pueden respirar. Porque tu palabra es como esa agua viva para todos los que tienen sed y necesitan tomar de esa agua. Así que mi Padre, gracias. Gracias, mi Dios, porque sé que vas a renovar nuestras fuerzas, porque no está todo terminado. Y dice el Señor en este momento que recordemos en algún momento de nuestras vidas que sentíamos que ya no podíamos más. Que recordemos ese momento, porque ese momento hoy te está revelando Dios y te está diciendo, si yo ya te saqué de ahí, donde creías que no ibas a salir y hoy estás aquí, hoy te quiere recordar que Él también te va a sacar de esta y que Él te va a renovar y te va a poner delante del mundo para que podamos evidenciar la luz de Dios en cada uno de nosotros. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, esto se va a reflejar en nuestras siguientes generaciones. Lo que hoy Dios quiere hacer en cada uno de nosotros en nuestras vidas es lo que va a sembrar de semillas de amor y de revelación en cada uno de nuestros hijos. Y si nosotros lo podemos creer, porque hay una promesa muy grande, que nuevas generaciones se levantan a través de la bendición que Dios hoy nos da. Así que dice la palabra, quien tenga oídos para oír, que oiga. Así que hoy es un día de gozo. Hoy es un día de cosas buenas, porque hoy Dios nos quiere decir, yo estoy con ustedes, aún en medio de estas pruebas. Así que mi Dios, gracias. Yo te doy las gracias y pongo delante de ti todas las peticiones que tenemos cada uno de los que estamos aquí. Y yo te pido, Padre, que pongas en cada uno de los que estamos un corazón de paz, un corazón de descanso y un corazón que se renueva a través de nuevas fuerzas que humanamente no podríamos saber de dónde vienen, pero espiritualmente sabemos que vienen de ti. Así que Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí, bendice a cada una de las familias que estamos aquí y despídenos hoy con esta palabra en paz. Te amamos, te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, mi Dios, por esta palabra, porque tú nos sostienes aún en medio de cualquier prueba que podamos tener, porque tú nos sostienes en medio de cualquier situación que podamos vivir, y porque tú eres tan bueno, porque tú eres tan bueno, que tus palabras siempre son un bálsamo. Y hermanos, yo no sé lo que hoy estemos viviendo cada uno de los que... Ya, un minuto, Meli. Hermano, yo no sé qué estemos viviendo cada uno de los que estamos aquí, pero el Señor nos dice, vengan a mí. ¿Y cómo es ir a Él? En oración. Danos esos minutos de meternos con Él, en escuchar la palabra, como hoy lo hicieron, lo hicimos todos, obedecimos, en adorarlo, alabarlo, porque dice, gócense en medio de la prueba.
Si recuerdan, en otros estudios hemos visto que las pruebas no vienen aquí para destruirnos, sino las pruebas vienen para hacernos más similares a Dios. Es la oportunidad de que Él se manifieste en nosotros, porque lo hemos hablado muchas veces. Imagínense si Ana, si Amanda, si Cecilia, si Ale, su vida hoy sería, si hoy estuviera perfecta, si hoy tuvieran todo el dinero, toda la salud, todas las cosas, y se los vuelvo a repetir, yo les apuesto que no estarían aquí estudiando la palabra de Dios. Yo les apuesto. Y a veces ese orgullo que tuvimos en el pasado, que decíamos, no, es que yo por qué tengo que estudiar la Biblia. Yo lo hago, yo me comunico con Dios. Tal vez yo fui ese que dije, yo no necesito de estudiar la Biblia. Yo me comunico con Dios y oro con Dios y lo hago a mi manera. Déjenme. Pero eso qué denota orgullo y arrogancia. Falta de humildad para que Dios quiera realmente trabajarnos y se exponga aquí como lo hizo hoy a través de su palabra. Pero lo bueno que creen que es que hoy nosotros estamos aquí y es ver de dónde nos sacó y de dónde ha sacado. Y de verdad, díganme si no y pónganmelo ahí en el chat, ¿quién se siente bendecido de dónde Dios nos ha sacado? Porque tal vez eso pasó ya hace años, pero hoy Dios lo quiere recordar para decirnos, si yo te saqué de ahí, no te voy a sacar de lo que hoy tenemos ante nosotros en nuestra vida. Claro que nos va a sacar, pero acuérdense, es en sus tiempos. Y sus tiempos no significa que tengamos que esperar a ver hasta cuándo Él quiere bendecirnos, sino sus tiempos es obedecerlo, seguir su palabra, llevarla a la acción. ¿Y saben qué pasa? Esos tiempos se acortan. Porque Dios lo único que quiere es que seamos obedientes. Y no para nada más como un Dios soberbio que quiere que hagamos a fuerza su voluntad, sino es como un Dios que realmente nos ama y nos dice, vayan por aquí, porque por aquí les va a ir bien. Y entonces, esa es la gran palabra que hoy Dios nos da. Así que hermanos, gracias por estar aquí, gracias por decir esto. No sé si alguien quiera compartir pues algún testimonio, alguna palabra que hoy Dios les revela, que yo sé que a través de cada uno de los que estamos aquí, si alguien dice, es que yo pude sentir esto, es que hoy Dios me dio una palabra y hoy la quieres compartir aquí en vivo con nosotros, pues ahorita está el micrófono y el momento. O si quieres que oremos por ti o si hay algo, puedes abrir el micrófono o pueden abrir el micrófono cualquiera de los que están aquí. ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues bueno. Eh, Les agradezco mucho los que han estado poniendo en el grupo de WhatsApp sus testimonios, o sea, lo que la palabra de Dios. Acuérdense que no soy yo, de verdad te los prometo, yo no soy el que digo todo esto. Cuando solo yo le digo a Dios, conéctate conmigo y di lo que yo tenga que decir, o sea, yo humanamente no podría decir todas estas cosas, créanme. Y toda la palabra que está escrita es la palabra de Él. Entonces, denle la gloria a Él, porque Él es el poderoso, Él es el que hace todo esto. No soy yo, recuérdenlo, porque a veces dicen, es que Fer, gracias por tu palabra. No soy yo, es Él, es Él. Entonces, yo les pido que en el grupo de WhatsApp testifiquen y pongan, hoy la palabra de Dios me reveló esto. Yo me siento cargada de esto, pero hoy Dios me dio nuevas fuerzas. Hoy Dios me reveló otra visión de que no vea con mis ojos terrenales, porque a veces vemos con los ojos de lo que alcanzamos a ver, pero los ojos espirituales que Él ve van más allá de eso. Y ahí es donde vienen las soluciones, ahí es donde vienen los cambios. Entonces, mostremos eso. Esa es la gran bendición que hoy Dios nos da, que es compartir las bendiciones que hoy nos da, o sea, porque nunca vamos a tener todo lo perfecto. Pero créanme, con una palabra que hoy Dios nos dio, y si tú eres capaz de esa palabra, sea una palabra literal que dices, me dio esperanza, y la comentas en el grupo de WhatsApp, esa puede ser la esperanza que alguien de los que está ahí pueda decir, ¿y qué están leyendo ellos? ¿Por qué sienten eso? Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar para Dios. Entonces, pues es un placer, qué bueno verte por aquí, Lidia, Amanda, Ana, Ceci, Gaby, Ili, Lupita, Margot, Pao, Vero, Yolanda, un gusto. Y sí, en nuestras oraciones estemos orando por la paz del mundo,
por nuestras familias, por cada una de las cosas, pero sobre todo oremos para estar cada uno de nosotros en el camino de Dios, para ser utilizados por Él y poder bendecir a otros. Así que, hermanos, un placer estar por aquí y nos vemos el siguiente miércoles. Y la palabra que hoy recibimos, o sea, yo lo resumo así: trabajemos en el juicio sobre los demás y trabajemos también sobre el arrepentimiento y trabajemos también sobre seguir a nuestro Dios y descansar en Él. Sobre todas las cosas, descansar en Él. No va a haber más preocupación o no va a haber una situación tan grande que Él no pueda ayudarnos, que Él no pueda soportarlo. Porque va a mandar, dice la palabra, que Él manda a sus ángeles. Él manda a sus ángeles para que seamos cubiertos y para que seamos ayudados aún en medio de esas pruebas. Así que, hermanos, pues que Dios los bendiga mucho. Nos vemos próximamente el siguiente miércoles y recordarles, vean por favor la grabación completa si no la vieron y compártanla también. Y testifiquen en el grupo de WhatsApp. Así que les mando un abrazo, que Dios los bendiga y que tengan un excelente miércoles. Y si hay alguna duda o algo que quieran también preguntar, no sé, Pau, ¿hay alguna duda o algo? Aquí también se puede exponer. Pero si no, vamos con todo a la acción, porque yo sé que de aquí va a haber testimonios muy grandes. Y aquí, mira, ahorita se me viene esto. Por ejemplo, Lidia, tú que has estado buscando tanto el que Dios te bendiga a través de la salud y de tener un cuerpo diferente. Suelta todas esas cargas, todas esas ansiedades de cómo lo vas a hacer y dile a nuestro Dios. No sé por qué te está diciendo a ti directamente. Dile, yo ya lo intenté hacer de tantas maneras. Esta vez te lo cedo a ti. Tú haz esas maravillas en mi cuerpo y Él va a manifestar. Porque va más allá de lo que estamos cargando en el cuerpo. Son situaciones del alma. Que aquí es donde tú también, Lidia, es donde le vas a exponer eso. Porque has querido hacer en tus fuerzas. Los has querido hacer a tu manera. Pues dice Dios, hazlo como Él quiere que lo hagas. Y simplemente díganlo. Yo lo quiero hacer como tú quieres que lo haga. Y van a ver que el resultado va a ser muy diferente. Es muy diferente. Así que, pues nos gozamos. Pues hay esta palabra para ti, Lidia, directo. Es así. Que Dios los bendiga mucho y ya yo estoy pendiente de sus comentarios ahí en el grupo de WhatsApp. Créanme, yo los leo y me gozo de lo que hace Dios en sus vidas. Que Dios los bendiga, un abrazo muy fuerte y sigamos adelante, que sí se puede. Bendiciones a todos. Bye bye.